Hermanos, quisiéramos que nos situáramos en el Evangelio de Juan, en el último capítulo del Evangelio de Juan. No va a ser difícil porque es el último de los Evangelios, y en el último capítulo pues es precisamente el capítulo número 21. Y antes de comenzar este estudio vamos a ponerlo en las manos de Dios. No pierdan sobre la cita, ¿verdad? Juan capítulo 21, tal vez voy a indicar los versículos. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Pido tu bendición. Pido que tú, Señor, nos dirijas, introducirnos a un libro profético, de hecho, el libro más completo en profecía con respecto a la revelación de Jesucristo. Padre, dando por término y cerrando la Escritura, no solamente representa para nosotros, Señor, un reto, sino, Padre bendito, el poder comprender que es un libro de aliento. Un libro de aliento para los creyentes, para la Iglesia y para el pueblo de Israel. Bendecimos tu santo nombre porque, mi Dios, tú permitiste que podamos conocer, Señor, aún en estas enseñanzas, tu plan perfecto, tu revelación, Señor, completa. Y bendícenos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 21, el versículo 20, si ustedes lo tienen ahí, por lo menos en mi Biblia tiene ahí una referencia, ¿verdad?, que dice el discípulo amado. ¿Y podemos identificar el discípulo amado? ¿Quién es? Juan, el discípulo amado. Interesante, porque nuestro Dios, ¿verdad?, cuando se refiere al discípulo amado, a través de la inspiración del Espíritu Santo que le da a Juan, utiliza la palabra ágape. El discípulo, un discípulo, ¿verdad?, al cual nuestro Señor Jesucristo amó, ¿verdad?, de una forma, vamos a decirlo, desinteresada, bajo la naturaleza de su propio amor. En el capítulo 21 se nos narra precisamente cuando Jesús se aparece a sus discípulos, a 7 de ellos, y a Pedro, ¿verdad?, al cual lo confronta precisamente con esas preguntas de que si le amaba. Pero al término precisamente de eso, lo llama aparte. Y empieza precisamente a caminar por él. No sabemos exactamente hacia dónde se dirigía, sabemos que estaba cerca del lago de Genesaret. Pero el versículo 20 menciona algo interesante con respecto a Juan y a Pedro, pero nos vamos a hacer énfasis en Juan. En ese camino dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, identificado como Juan el apóstol. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este pasaje, hermanos, se puede decir que es de difícil interpretación por algún aspecto, porque Jesucristo está haciendo una aclaración a Pedro y le dice que ese discípulo permanecería ¿hasta cuándo? Hasta que él venga. Pero Juan ya murió, ¿verdad?, después de que nuevamente le fue permitido su libertad, estando en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Regresa y muere, el único apóstol que no murió de forma violenta. Aunque la tradición cuenta, ¿verdad?, que quizás fue echado o fue, impregnado con aceite hirviendo, pero no murió. Juan el apóstol era probablemente el apóstol más joven de los 12, porque el libro de Apocalipsis se sitúa
y ya les estoy adelantando, dándoles la fecha, alrededor del año 95 después de Cristo, entre el 90 y el 95 después de Cristo. Y si nuestro Señor Jesucristo murió a los 33 años, podemos decir que quizás Juan, ¿verdad?, era más joven que Jesucristo en ese tiempo. Pero llega hasta la edad, arriba de los 95 años, moriría quizás unos meses después de haber escrito el Apocalipsis, y era un hombre viejo. Pero nosotros hemos hablado acerca de que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, ¿cierto? Y sabemos que eso no ha sucedido hasta este momento. Pero sin embargo, aquí Jesús hace una afirmación. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que aquí, sígueme tú. Esto ha dado pauta a que algunas personas interpreten que lo que viene en el Apocalipsis, ¿verdad?, se cumplió ya de forma total quizás en la primera época de la era cristiana, pero no es así. Porque vemos muchas referencias, la gran mayoría, ¿verdad?, que hacen alusión de que no se pueden cumplir de forma literal. Pero entonces Juan hace una aclaración. En el versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, entre los creyentes, que aquel discípulo, ¿qué? No moriría, pero sin embargo sabemos que murió. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, que aquí. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cuál es la explicación? En realidad, ¿verdad?, por un sistema deductivo podemos entender, ya teniendo la escritura completa, que a Juan se le daría el honor de ser el escritor del Apocalipsis, en el cual él vio, a través de visión y a través de estar en el Espíritu, al Señor Jesucristo y revelarle toda la profecía concerniente de cuando Él vendrá. De cuando Él vendrá. Malaquías cierra también el Antiguo Testamento y lo cierra con la promesa del día del Señor. Habrían transcurrido también 400 años, a los cuales se les conoce como la época del silencio, el tiempo del silencio, porque ya no hay profeta, hasta que aparece nuevamente Juan el Bautista, para anunciar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, como precursor, ¿verdad?, como mensajero que va delante de su paz. Así que cuando nos introducimos al Apocalipsis debemos de pensar en este Juan, porque este Juan, el apóstol, fue la persona que Dios utilizó o que el Espíritu Santo utilizó para revelarnos a nosotros el hermoso libro del Apocalipsis. Quiero que imaginen ustedes un panel. Creo que más o menos entendemos lo que es un panel, ¿verdad? Hay un grupo de personas sentados al frente explicando sobre cierto tema y quizás respondiendo a algunas preguntas del auditorio. Esto se da mucho probablemente después de que se ha dado, ¿verdad?, alguna oratoria, se ha dado algún tema de cualquier tipo de índole, de cualquier tipo de aspecto científico, y se da paso precisamente a las preguntas. Yo me imagino un poco a esto, a la profecía escatológica. Me lo imagino como un panel en donde está Pablo, al cual se le revelaron muchísimas cosas con respecto a la segunda venida de Cristo, pero nuestro Dios no quiso que a él se le revelara la profecía apocalíptica como se le describió a Juan. Imaginen a Pablo, imaginen a Daniel, imaginen a Zacarías, imaginen a Juan, imaginen a Mateo, que precisamente nos menciona en gran parte en el capítulo 24 y 25 de lo por venir. Imaginen a Lucas, imaginen a Marcos, todos sentados ahí. Cada uno en el contexto de revelación que Dios le dio, y empiezan precisamente a haber una lluvia, ¿verdad?, de verdades
no son una lluvia de pensamientos, es una lluvia de verdades que se le reveló a cada uno y se empieza a conformar los eventos escatológicos. Es como si se estuviera armando un gran rompecabezas, en donde al final ese rompecabezas va a revelar la profecía completa. Juan pone unas piezas, Mateo pone otras, Marcos pone otras, y al final se arma el gran rompecabezas, que es la cronología del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es cronológico en muchos sentidos. Así que podemos nosotros ser realmente bienaventurados, porque nuestro Dios quiso que la Biblia se formara y que estuviera completa para que nosotros la podamos estudiar. Y es necesario que como estudiosos de la Biblia, para poder entender el Apocalipsis, recurramos incluso a citas del Antiguo Testamento, citas puntuales que nos hablan de aspectos que se van a introducir como en un rompecabezas, como si el Apocalipsis fuese la columna vertebral y se empiezan a unir precisamente las costillas, se empiezan a unir los músculos hasta darle forma a esta profecía. Así que vamos a comenzar. Hay algunas diapositivas que solamente nos van a servir como guía. La primera era la portada, ¿verdad? ¿Puedes regresar a la portada? Ok. Donde está mencionado el libro de Apocalipsis, pero ahí hay dos letras griegas. ¿Las pueden identificar? La A, el alfa y la omega. Estas letras están en mayúsculas. El griego sí tenía mayúsculas y minúsculas. El alfa estaba representado como un pescadito. La letra alfa está representada como un pescado en minúsculas. Incluso era un símbolo que se utilizó mucho tiempo y se sigue utilizando por el cristianismo. Y la omega. ¿Por qué precisamente están esas palabras, esas letras? Porque en uno de los versículos del Apocalipsis, o por lo menos vamos a decirlo en 3 versículos del Apocalipsis, aparece identificado Dios y Jesucristo como el alfa y el omega. Esto da precisamente pauta para que pensemos en Él como el Dios eterno, es decir, como el que no tiene principio y no tiene fin. De hecho, el alfa minúscula, interesante, porque así lo quisieron los científicos, pero en las matemáticas representa el infinito. El alfa representa el infinito. Así que vayamos al libro de Apocalipsis. Ahora sí, lo puedes pasar a la siguiente. Al libro de Apocalipsis. Vamos a ver el contexto. En este contexto hay varios puntos que vamos a notar. El contexto de la escritura del Apocalipsis fue bajo el tiempo en que estaba Domiciano, un emperador romano. Antes de él fue Nerón. Hermanos, vamos a poder entender el contexto porque es importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, la iglesia de Jerusalén tenía paz, tenía armonía y no había persecución, por lo menos por las primeras decenas de años. Pero Nerón comete, ¿verdad? Pues un crimen, realmente fue un crimen. Nerón incendia la ciudad de Roma. Eso es parte de la historia. Y lo incendia porque, según cuenta, ¿verdad?, la historia, que tampoco podemos creer en ese sentido mucho, pero sí en realidad lo que sucede es que era para inspirarse, para componer, ¿verdad?, cantos, poesía propia de él, pero en realidad esta persona se ha considerado que estaba desquiciada, se dice, ¿no? Porque también mató a su esposa, tenía realmente mucho temor de que alguien lo asesinara, ¿verdad?, con tal de llegar también a ser emperador. Mató a su esposa, mató a sus hijos, fue una persona terriblemente cruel. No le importó quemar la ciudad de Roma. El pueblo se levanta, los romanos se levantan contra él y él decide decir que fueron los cristianos que quemaron la ciudad. Se los culpa a los cristianos que quemaron la ciudad. Los primeros en morir fueron los cristianos residentes en Roma. Muchos huyen. Empieza la persecución. Y estos cristianos, como ustedes saben a través de la historia, fueron sacrificados bajo el Imperio Romano, llevados a los circos romanos
¿verdad? Como parte de un show de muerte y sanguinario, donde se dedicaba a las personas, ¿verdad?, vulnerables ante las fieras que se soltaban dentro de ellos, entre ellos leones, osos y perros, a los cuales no se les daba alimento, perros salvajes, para que a su vez los atacaran y los mataran. Muchos cristianos mártires murieron de esa forma. Pero sin embargo, en el tiempo de Domiciano, a Domiciano se le considera el emperador que de forma legal instituye leyes para seguir a todo cristiano en todas las partes del Imperio Romano, el cual estaba extendido desde el norte de África, Asia Menor, Europa, y ya llegaba prácticamente hasta la India. Todos los cristianos deberían ser perseguidos por su fe. Y en esa persecución, Domiciano captura al apóstol Juan y es llevado, exiliado, a la isla de Patmos. Una isla que en ese tiempo era utilizada como una cárcel totalmente aislada por el mar, ¿verdad?, que le rodeaba, de aquellos que eran peligro para el imperio. Ahora era un emperador cruel, mataba prácticamente a todos los cristianos. La pregunta es, ¿por qué no mató a Juan, verdad, antes? Bueno, porque Dios tiene un plan para Juan. Vean lo que dice el versículo número 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Juan es la herramienta que Dios quiere utilizar. Juan es la persona que escribirá allí en la isla de Patmos. No sé, la historia no lo dice, pero él contó, quizás con papiros o pergaminos, para escribir la escritura del Apocalipsis. La preservación de la Biblia, hermanos, es milagrosa, es un don, es un milagro. Porque a través de la persecución los papiros originales se conservaron. Y estos papiros, a través del correo de ese entonces, habrían de precisamente de llegar a las iglesias a las cuales fueron sus destinatarios, que aparecen en el capítulo número 2. Otra parte del contexto, ¿verdad?, y que ya lo mencioné, la iglesia estaba pasando por una fuerte persecución. Y otro bastante importante, la ciudad de Jerusalén ya había sido destruida en el año 70 por el general Tito. Ahora, esto sucedió por una revuelta que hubo de parte de los judíos. Ellos ya no querían estar bajo el dominio romano. Hay una revuelta, llega el general Tito, si es una buena cantidad de judíos que estaban dispuestos a dar su vida, pero Tito sitia la ciudad. Así. Y la historia nos dice que fue un día de reposo en el cual el general Tito, ¿verdad?, toma ventaja y ataca a la ciudad en ese primer día, y después en los días consecutivos sigue atacando a la ciudad hasta acabar con sus cimientos, destruir el templo, quemarlo, robarse todos los elementos del templo. Eran elementos valiosos en sí mismos porque eran elementos de oro, pero eran más valiosos por lo que representaban para el pueblo judío y lo que eran elementos consagrados de Dios para la adoración y los sacrificios que en el Antiguo Testamento se ofrecían. Realmente habían perdido el valor de consagración. ¿A partir de qué? A partir de que nuestro Señor Jesucristo cumple la ley, muere y entramos a la dispensación de la gracia. Ahora, hermanos, vayamos entendiendo esto. Continúa, por favor. Ya hemos hablado que el autor es Juan el Apóstol. Él hace precisamente esa identificación en el versículo número 1, cuando termina y dice que esto fue dado a su siervo Juan. También en el versículo número 4 dice Juan, así comienza, ¿lo ven? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, y empieza a dar este mensaje. Ahí se identifica nuevamente a Juan. Posteriormente, en el versículo 9, ya lo dijimos, y en el 22:8. Vayamos al 22:8 del libro de Apocalipsis. Es el último
capítulo de Apocalipsis, 22:8. ¿Cómo comienza diciendo? Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Ahí ya prácticamente está cerrando, ¿verdad?, la profecía. Así que al inicio de la carta y al final de la carta, él se identifica como el escritor completo, inspirado por el Espíritu Santo de la revelación del Apocalipsis. Vamos a entender parte precisamente de esto. Ahí arriba aparece la palabra en griego que es apocalipsis. Realmente es una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Es cuando las palabras, por cuestiones precisamente de idioma, se pasan casi de una forma exacta, pero cambia la fonética, como la palabra bautismo. Es una transliteración. El bautismo, la palabra, ¿verdad?, en griego es baptizo, que significa sumergir o inmersión. Hay palabras como amén. No es una palabra española, es una palabra latina, es una palabra griega. ¿Qué significa qué? Así sea. La palabra aleluya es una transliteración. Aunque muchos, ¿verdad?, siempre están los teólogos difiriendo en cuál es el significado exacto de aleluya, quizás, ¿verdad?, el más acertado es alabado sea Dios. Pero son transliteraciones. Apocalipsis, así es. Es una transliteración. ¿Qué significa Apocalipsis? Precisamente revelación. Literalmente significa quitar el velo. Quitar el velo. La palabra precisamente nos indica que ese de quitar el velo quiere decir que Dios ha permitido que lo que había sido un misterio, ahora ya no lo sea. Ahora ya no lo sea. Ahora, hermanos, ya la semana pasada sí vimos acerca de lo importante que es estudiar el libro de Apocalipsis. Porque es un aliento para la iglesia. Porque no estamos a oscuras de lo que vendrá. Porque es de suma importancia, porque también es una exhortación del apóstol Pablo en la Santa Cena cuando dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y porque aquí vamos a estudiarlo, somos bienaventurados el tener esta profecía. La revelación de Jesucristo, es decir, el Apocalipsis de Jesucristo. Jesucristo es una palabra que está, vamos a decirlo, se complementa a base de sus dos nombres, de Cristo y de Jesús. ¿Qué significa Jesús de forma literal? El Salvador. ¿Y qué significa Cristo? El ungido, o el Mesías, que así era en hebreo. El Mesías es el ungido de Dios. Ahora, esta revelación de Jesucristo vamos a entenderlo de esta forma, hermanos. El Apocalipsis cierra totalmente las Escrituras y la profecía, como lo he mencionado. ¿Cuál es el propósito, según en esta primera frase? Es revelarnos a Jesucristo de forma completa, lo que es, cómo es y lo que Él hará. No es solamente hablarnos de lo que vendrá, es revelarnos a Jesucristo de forma completa. Cómo Él se presenta como Cordero, como Dios, cómo la Trinidad de forma completa va a estar precisamente mostrándose aquí. De hecho, el Apocalipsis es el libro que más menciona la palabra ángel. Y es el libro que más menciona la palabra Cordero en identificación a Jesús. Así que la revelación de Jesucristo, en primer lugar, nos está revelando en forma completa quién es Jesucristo. Ahora esta revelación de Jesucristo la dio Dios, que Dios le dio a Jesucristo, para manifestar a sus siervos. Aquí estamos incluidos, hermanos. Somos siervos de Dios, ¿cierto o no? Y Él quiere manifestarnos lo que habremos de estudiar, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Han pasado, después de la escritura del Apocalipsis, han pasado más de 2000 años desde que se escribió. Entonces,
cuando el libro de Apocalipsis se escribe, hermanos, recuerden que la Biblia es un compendio de libros. No es un libro que se escribió en un solo tiempo, ni por una sola persona. Recuerden que son por lo menos 40 personajes que Dios utilizó para escribir la Biblia. En tiempos bastante distantes, alrededor de 1500 años. Sin embargo, la Biblia apunta a Cristo céntrico y a su reino y su gobierno. Porque la Biblia, cuando comienza hablando acerca de la creación, quiere que Adán y Eva, que se hubiesen obedecido, ¿verdad?, si no hubiesen caído, fueran los que estuviesen sobre toda la creación con autoridad y sobre ellos solamente Dios. Formar un reino terrenal. Esto queda totalmente, ¿verdad?, incumplido porque el hombre cae y Dios va a retomar en el Apocalipsis eso. El Apocalipsis también es un libro de victoria. Pero hablábamos acerca de esta frase, que van a suceder pronto. Y si hablamos de 2000 años, no parece ser tan pronto, ¿verdad? No parece ser tan pronto. Hermanos, es bastante interesante cómo la Biblia se recopiló. El Antiguo Testamento ya lo tenían en el tiempo de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento ya estaba completo. Y ya estaba incluso con su primera traducción, porque se escribió en hebreo y se tradujo al griego. A esta traducción se le llama la Septuaginta. Esa traducción precisamente fue realizada durante los 400 años del silencio. Pero después fueron escritos los evangelios. Se considera, ¿verdad?, que el primero de ellos que escribió fue Marcos. Hay algunas corrientes que mencionan que Mateo, el original, se escribió en arameo. Pero por cuestiones de practicidad se tradujo al griego porque era el idioma común. Después se escribe el libro de Hechos y después las cartas se escriben en diferentes tiempos bajo diferentes también circunstancias. Algunas de ellas en la cárcel, Pablo las escribe, otras estando en otro lugar y ahí se van escribiendo. Y se empiezan a recopilar la Biblia. En el primer siglo no estaba completa todavía, en el año 100 todavía no estaba completa. Circulaban algunas cartas de forma aislada, pero interesante, cuando el libro de Apocalipsis se recopila, muchos de los, vamos a decirlo así, de la generación siguiente, no querían aceptar el Apocalipsis como un libro inspirado. Tuvo que pasar hasta el siglo III para que a través de las pruebas que se le hacen precisamente a las Escrituras, se le diese precisamente, o se le identificase, no que se le diese, se le identificase como una escritura inspirada. ¿Cómo llegó a suceder eso? A través de la gran armonía que tiene con la profecía del Antiguo Testamento. Y entonces es introducido. Entonces, ¿cómo debemos interpretar estas cosas, las ha dado a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto? Hermanos, dentro de los comentarios bíblicos, los comentarios del libro de Apocalipsis son los que más abundan, pero son los que más también diferencias tienen, dependiendo precisamente de la postura de cada escritor. Pero si un escritor fiel se da la tarea de interpretar qué es lo que está tratando de decir en ciertos pasajes, podemos llegar a la conclusión más correcta. Y cuando dice que estas cosas han de suceder pronto, se refiere al tiempo en el que empezarán a cumplirse. ¿Cuánto dura la tribulación? 7 años. Y 7 años se abarcan desde el capítulo 4, desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo número prácticamente 22. Cerramos el 21. Todo lo de la gran tribulación se va a narrar ahí al detalle. Todo. Y 7 años son aspectos, acontecimientos que van a suceder pronto, porque Dios no los retarda. El mismo Señor Jesucristo dijo que esos días serían acortados, porque si no, entonces nadie sería salvo, refiriéndose a las personas que habrán de llegar a la salvación en el tiempo de la gran tribulación. Ahora les declaró, enviándolos por medio de su ángel
a su siervo Juan. Versículo número 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La palabra utilizada para testimonio es la misma que se utiliza para mártir, ¿verdad? Es decir, quien es una persona fiel. Da testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. Y empieza la primera bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y les que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Puedes cambiarlo, por favor? El tiempo está cerca. Aquí tenemos una gráfica de la isla de Patmos. Es una gráfica que parece Google Maps, ¿verdad? Porque aparece ahí un puntito rojo. Esa es la isla de Patmos. Se encuentra en Asia Menor. Y las iglesias van a estar precisamente distribuidas en la parte de arriba. A veces allá arriba ven Sardis, ven Filadelfia, ¿verdad? La Odisea de este lado. Y Éfeso. Son las iglesias a las cuales se les van a escribir las cartas. Ya vamos a entrar un poco más a eso. ¿Qué es una bienaventuranza? Precisamente es una promesa de bendición. Es una promesa en la cual podemos decir que somos felices de ser bienaventurados. Ahora, vean cómo dice, bienaventurados el que lee, no los que leen. ¿Has visto esto? El que lee. Y ahí sí ya cambia plural. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Piensen en esto, en el tiempo que la escritura del Apocalipsis, este libro, ¿verdad?, es entregado a las iglesias. La forma en la cual ellos enseñaban era oral, solamente leía el que estaba al frente. Había también una gran cantidad de personas que no sabían leer en ese tiempo. En el idioma que prácticamente, ¿verdad?, también estaban ahí. Pero había quien leía estas cartas. Y esa asignada vamos a ver más adelante, que es a los pastores de las iglesias, los que van a leer. Y dice, bienaventurado el que lee, pero también los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Si ellos no tendrán una copia, ¿en dónde van a guardar las enseñanzas? En su corazón. Ellos van a guardar, y se refiere precisamente a llevarlas también a cabo y creerlas específicamente. Creerlas. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Aquí sí se refiere, ¿verdad?, precisamente al hecho de que Juan, ¿verdad?, a través de estas palabras que el ángel le da, está precisamente dentro de la dispensación de la gracia. Va a estar cerca. 2000 años se nos hacen mucho, pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que para el Señor 1000 años, ¿verdad?, es como un día. Pero va a haber indicadores que nos van a mencionar precisamente los tiempos que vivimos, que Dios está cada vez más cerca. Ahora, hermanos, dice así. Versículo número 4. Juan, y aquí vemos a quién está dirigida esta profecía. A las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. Y da un saludo. Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? El que es, y que era, y que ha de venir. ¿A quién se refiere aquí Juan? Pongamos atención. Voy a continuar. Dice, gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Entonces no es Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es? Dios el Padre. Está dando una bendición, ¿verdad?, en la cual es tripartita: el Espíritu Santo, Dios y el Hijo. Si usted tiene una Biblia donde tiene subrayadas las palabras de Jesús, estas no deben de aparecer subrayadas como si las dijera Jesús. Dice que esta precisamente saludo de gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, se refiere a quién? A Dios. Y más adelante se va a referir a Jesucristo. Por deducción, entonces, ¿qué podemos decir? Que los dos son lo mismo.
Es el mismo Dios. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es un poco difícil, ¿verdad?, entender esto. ¿Quiénes son los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono? Bueno, hermanos, precisamente estos 7 aspectos del Espíritu Santo habla la plenitud descrita en Isaías 11:2. Vayamos a Isaías 11:2. De veras, por cierto, me faltó este profeta ponerlo ahí en el panel, ¿verdad? Isaías 11:2. Lo que vio Isaías, versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, y ya está considerando el postrero de los tiempos, ¿verdad?, refiriéndose a Jesús, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán estoy en una cita diferente. Con razón se quedaron callados. Versículo 11. Capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu. ¿Qué aparece? ¿Cómo está esa palabra? ¿Con minúsculas o con mayúsculas? Mayúsculas, se refiere a la persona del Espíritu Santo. Y aquí está precisamente la plenitud del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová lo identifica plenamente como el Espíritu de Dios. Pero este Espíritu de Dios en su plenitud es un espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo y poder, de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu de temor de Jehová, 7. En el Apocalipsis está revelado que los 7 espíritus de Jehová que están delante del trono de Dios es el Espíritu Santo en toda su plenitud ministerial. ¿Cómo actúa? Y actuó con nosotros. Y después dice, y de Jesucristo, el testigo fiel de Dios ante los hombres, porque a eso vino precisamente, el primogénito de los muertos. La pregunta es, en la Biblia encontramos que Jesucristo fue el humano, humanamente hablando, el primero que resucitó, o en el Antiguo Testamento hay más. Si vemos que Elías resucitó a alguno, ¿no? Ajá. ¿Cómo debemos entender esto? El primogénito de los muertos se refiere a la resurrección eterna. Todos los que antes pudieron haber sido resucitados por la obra de Dios murieron. Pero Jesucristo resucitó para vencer a la muerte y estar nuevamente con el Señor, con Dios su Padre, a su diestra. Por eso se le llama como el primogénito de los muertos. Esta es una garantía de la futura resurrección también de nosotros, los creyentes. La pregunta es, ¿van a resucitar los incrédulos? Claro que van a resucitar, pero para perdición. Dios creó, y así lo quiso, que una vez que el hombre fue creado y después se reprodujera, tuviese una característica de eternidad. Desafortunadamente, el hombre eligió desobedecer a Dios, pero la característica de eternidad no se perdió, porque será eterno, pero eternamente perdido. Solamente aquellos que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador gozarán eternidad con Dios. Vamos a una cita, por favor. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 20 y 23? Adelante, hermanos, el versículo 20 primero. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, dice. ¿Qué dice aquí? Mas ahora Cristo ha resucitado
de los muertos. ¿Y qué es él? Primicia de los que durmieron es hecho. Aquí está hablando incluso Pablo en pasado, pero los creyentes que habían muerto ya. Es primicia. Primicia de los que durmieron. Cuando se refiere a durmieron se refiere a creyentes. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Lean el 22 y 23, por favor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, los hijos de vida. Amén por esto. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, es una garantía la resurrección de los muertos de Cristo Jesús para que nosotros gocemos de esa misma bendición de resurrección. Voy a continuar. Y dice que es el soberano de los reyes de la tierra, refiriéndose que él gobierna sobre todo el mundo. Al que nos amó. En la mañana hablamos acerca del amor de Dios, ¿verdad? Si usted estuvo. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos dio otro estado a los creyentes. Nos posicionó para que ahora seamos reyes y sacerdotes. Ahora, hermanos, esto precisamente nos habla de que nosotros estaremos también gobernando con Dios. En el milenio, ¿verdad?, que es parte del gobierno de Jesucristo, ahí estaremos. Ya en la eternidad solamente será Jesucristo, solamente será Dios. Pero hermanos, Él nos ha constituido reyes y sacerdotes, es decir, nosotros estamos a cargo de la doctrina para poderla transmitir. Dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 7 dice así: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Recuerdan la promesa que se hizo ahí a los apóstoles en Hechos capítulo 1, número 1? Varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que está ascendiendo por las nubes, así mismo volverá. En las nubes. Nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, en la primera parte, ¿verdad? Ya Él vendrá antes de la gran tribulación, según lo que dice 1 Corintios 15, porque ahí está Pablo en el panel. Pues esto fue lo que Dios me ha revelado y que va a concordar perfectamente con la cronología apocalíptica. El Señor regresará en las nubes. ¿Y qué dice? Y todo ojo le verá. Ahora, aunque Él viene con las nubes, después Él vendrá y pondrá sus pies en Jerusalén, en el monte de los olivos, propiamente dicho. Todo ojo lo va a ver. Y los que le traspasaron, ¿a quién se refiere? A su pueblo. Los que lo llevaron a ser traspasados. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Vean esto, hermanos. Isaías 53 fue la profecía mesiánica para el pueblo hebreo de que había de venir el Mesías como un Salvador. Y le rechazaron. Los suyos no le recibieron. Llegará el momento que las señales de martirio de su cuerpo serán un testimonio claro para el pueblo hebreo y entonces harán lamentación por no haber creído lo que en el pasado se les dijo. Van a hacer lamentación por él. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Versículo 8. Léanlo, por favor. Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A quién identificamos aquí? Ahora sí a Cristo. Ahora sí a Cristo. Dice, yo soy el alfa y la omega, porque el contexto viene así, es el que viene con las nubes. Y es el que está declarando, yo soy el alfa
y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso en el Antiguo Testamento para identificarlo era el Shaddai. ¿Ha oído este nombre de Dios? El Shaddai, el Todopoderoso. Recuerden que Él no es un artículo, Él es un nombre, el nombre de Dios. Ajá. Él, Shaddai, el Todopoderoso. Pero específicamente en el Apocalipsis, cuando se refiere al Todopoderoso, y además es la palabra que en todos los libros del Nuevo Testamento es más frecuente, se dice 10 veces en el Apocalipsis, y se utiliza esta palabra, la palabra Pantocrator. Ahora, a diferencia de todos los demás libros del Nuevo Testamento, todos los demás juntos solamente lo mencionan 9 veces. ¿Por qué hace tanto énfasis el Apocalipsis de que identificar a Cristo como el Todopoderoso? ¿Y por qué es diferente la palabra? Bueno, porque la palabra indica poder absoluto sobre todo aquel que se opone. Es decir, a Cristo lo van a ver como un rey vencedor. A lo largo de toda la Biblia, todos los acontecimientos obrados a través de los sellos abiertos, a la batalla de Armagedón y de Gog Magog, Cristo se presenta como el vencedor, como el que lucha contra la oposición y como el que acabará con el pecado y con Satanás y sus huestes demoníacas. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Bien, hermanos, vamos a dejar de aquí. Y vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Porque, como el tema, ¿verdad?, general se llama Armonía Profética del libro de Apocalipsis, vamos a ir precisamente integrando, ¿verdad?, estas piezas, como si fuesen, vamos a decirlo, un rompecabezas, donde ya tenemos una gran parte, pero hay que ir introduciendo las otras. No nos vamos a dar a la tarea de poder meter todo. E incluso debo de reconocer que también siento y sé que tengo cierta limitación, porque hay mucha profecía, ¿verdad?, que puede todavía quedar a lo mejor ahí en un aspecto de falta de interpretación, pero esto es porque la humanidad, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, pues no genera. Pero lo que sí podemos nosotros aprender es que lo que habremos de estudiar nos dará una visión más clara de lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, te doy muchas gracias porque tú eres bueno. Padre, porque tu profecía, Señor, es importante estudiarla. Gracias también porque, Padre, nos permites poder tener claridad, Señor, a través, Señor, de la iluminación que el Espíritu Santo puede volar en nosotros y que mi Dios, siendo portavoz, Señor, solamente te pido, Padre, que tú me dirijas y también dirijas a los hermanos que están escuchando. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos y despídenos en paz. Y que, Padre Santo, aprendamos a amar tu venida, como lo hemos estudiado, Señor, apenas en la clase pasada. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.